En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente su programa Me amó y se entregó por mí. Para seguir meditando con ustedes sobre el tema la intercesión, un servicio descuidado. Les saluda su hermano y servidor, Ludwig Salvador Cardona Gómez. Y el día de hoy, con la gracia de Dios, seguimos meditando sobre este libro base que ustedes ya conocen, meditando la palabra de Dios para amarle más cada día. Gracias a Dios estamos avanzando en las meditaciones de este libro, trayendo un poco de la palabra de Dios, del mensaje que Dios nos ha trasladado y nos ha enseñado durante más de 20 siglos a la vida práctica, a la vida cotidiana de todos nosotros, trayendo aquellos conceptos muchas veces que se presentan como tan complicados, tan difíciles, los traemos a una vivencia, a una vida cotidiana, a lo que Dios nos espera, a lo que Dios espera de nosotros, lo que nos está llamando a producir como sus hijos. Y recordar aquello que en San Juan capítulo 15, versículo 5 dice el Señor Jesús: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sin mí nada pueden hacer. Si estamos unidos al Señor, podemos interceder y podemos llevar una vida de santidad, si nos dejamos moldear por la gracia y acción del Espíritu Santo. Porque si no lo hacemos de esa forma, no daremos ningún fruto de obras buenas. Ahora meditaremos sobre el punto, ya es la parte 8 de nuestro tema. La intercesión puede provocar nuevos dones y carismas. Y tengo que hacer una primera aclaración. Cuando se habla de dones y carismas, muchas veces pensamos en el movimiento de renovación carismática católica, que como dijo el cardenal Swinens ya hace unos 40 años o un poco más, yo de hecho tengo 35 años de haber iniciado mi camino de conversión y lo hice precisamente en el movimiento de renovación carismática católica. Y ahí escuché lo que el cardenal Swinens mencionó en su oportunidad, que la renovación carismática católica es una corriente de gracia. Es cierto, una corriente de gracia, porque han habido infinidad de corrientes de gracia. Aquí está, pues de hecho, el santo padre Pío de Pietrelcina. Él fue miembro de los capuchinos, de los franciscanos capuchinos. Franciscanos conventuales, si no recuerdo mal, es el nombre que se le da también a los frailes capuchinos, y esta orden es una corriente de gracia también. Podemos hablar de otras órdenes religiosas que son corrientes de gracia dentro de la iglesia, otros movimientos también que son corrientes de gracia dentro de la iglesia. Entonces este término de corriente de gracia para la iglesia no se circunscribe únicamente para el movimiento de renovación carismática católica. Así como la enseñanza y reflexión sobre los dones y carismas no es propiedad exclusiva de renovación, que ahí se aborda de una manera especial y un poco más fuerte específicamente lo que se refiere a los dones y carismas es otro tema, porque también podemos nosotros meditar para toda la iglesia sobre este tema, porque los dones y carismas del Espíritu Santo han sido otorgados a todos los miembros de la iglesia. Falta que nosotros respondamos activamente y le digamos: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, como dijo el profeta Isaías capítulo 6, versículo 8, heme aquí, Señor, envíame a mí. Falta que nosotros nos abramos a la acción del Espíritu Santo y reconozcamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por ello ahora hablaremos de dones y carismas. Bueno, pero este tema lo desarrollaremos tal vez en 2 o 3 episodios. Hoy es el primero. En el libro se mencionan algunos dones y carismas, pero bueno, veamos el primero de ellos. Don de profecía. Es uno de los dones bastante atacados que muchas veces nos dicen algunas personas: ¿sabes qué? Ahora te la estás dando de profeta, de visionario, de alguien que ve el futuro, de alguien que pronostica. Y no, el don de profecía, aquí lo dice la diapositiva, ser profeta no significa ser un adivino o un vaticinador, sino que es ser portavoz de Dios.
un adivino, un vaticinador, es aquella gente, son fanfarrones, son personas engañadoras, y lo dice el Señor Jesús, que el demonio es el padre de la mentira, San Juan capítulo 8, versículo 44. También dice el Señor Jesús que el ladrón, es decir, hablando del demonio, ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces, en ese sentido, los vaticinadores, los adivinos, que el libro del Deuteronomio nos dice que maldito sea aquel que visita a adivinos, a brujos, a personas que quieren predecir el futuro. Porque el don de profecía no es eso, sino que es leer la realidad de los acontecimientos a la luz de Dios, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Dios nos ha revelado. Entonces ahí sí se puede hablar de un profeta. Como dice también el libro del profeta Isaías, capítulo 58, cuando habla del ayuno agradable a Dios. Ve y habla a mi pueblo, profeta, y diles, y habla sobre el ayuno, de qué sirve que, en otras palabras lo dice el Señor, de qué sirve de que ustedes se abstengan de algo, de algún alimento, si viven en discordias. ¿De qué sirve, dice el Señor, que ustedes digan que ese ayuno es agradable a Dios? Isaías capítulo 58, versículo 4. Dice la palabra de Dios: ayunáis entre litigios y pleitos, repartiendo golpes de malas maneras. No ayunéis como a las 6 horas, para hacer oír vuestra voz en lo alto. Pero al inicio, en el capítulo 58, versículo 1, el Señor le dice al profeta Isaías: clama sin tregua, bien fuerte, levanta tu voz como trompeta, y denuncia a mi pueblo su rebeldía, a la casa de Jacob sus pecados. Entonces este es el trabajo de un profeta, hablar en nombre de Dios, hablar lo que Dios le ha dicho que transmita a su pueblo. Entonces, en ese sentido, el don de profecía se nos da, o se nos puede dar, se nos puede otorgar cuando intercedemos, porque puede ser que, como ya lo hemos visto en otros programas, alguna persona diga: mire, hermano o hermana, ayúdeme por favor, ore por esta situación, y puede, hablando de una situación lícita, una situación espiritual, una situación conforme a la voluntad de Dios. Nosotros oramos y suplicamos al Señor, rezamos el Santo Rosario, hacemos adoración ante el Santísimo Sacramento del altar, otras prácticas de piedad, pero el Señor nos revela una palabra para esta persona. Pongamos el caso de alguien que dice: mire, hermano, estoy buscando un trabajo para dar gloria a Dios, un trabajo en el que voy a ganar un poco mejor y voy a poder darle a mi familia algo más, materialmente hablando. Pero puede ser que intercediendo, esto es algo normal, es algo legal, es algo lícito, es algo aparentemente conforme a la voluntad de Dios. No vemos, ya lo pasamos por los filtros de los capítulos anteriores, de los videos que habíamos meditado anteriormente, y llega el Espíritu Santo y nos pone en el corazón: dile a mi hijo que no acepte ese trabajo, porque ahí encontrará la perdición para su alma. Entonces, no le está adivinando el futuro, sino que le está diciendo que no tome la decisión en ese momento, por ese trabajo, que ya Dios proveerá otra situación, otro medio de vida. Dios está hablando a un caso particular, pero no le está diciendo: mira, y entonces no vas a ganar el dinero que querías, sino que vas a ganar mucho menos, que la empresa se va a ir a la quiebra y que te perseguirán. No está hablando de cosas del futuro y tampoco les está dando fechas, sino que dice: ahí encontrará la perdición. Estamos hablando de este caso hipotético, pero también podría ser que Dios revele a la persona y le diga: hermano, siga adelante en su búsqueda de trabajo, porque ese es el medio que Dios le ha concedido a usted para llevar sustento a su familia. O si fuera la otra palabra de Dios para este caso particular. Entonces es una confirmación que Dios da por medio de la persona. Insisto, no es que vamos a decirle: mire, hermano, interceda por mí para que yo me gane el billete de la lotería, para que yo me gane la lotería, y
pídale Señor que me diga cuál es el número que tengo que comprar. Ahí sí sería un adivinador, sería un vaticinador. Ahí sí estaría torciéndose el don de profecía. No habla nada de eso. O tampoco, mire hermano, interceda por mí para saber en qué año yo me voy a morir. No es así como funciona el don de profecía. El don de profecía es una palabra que Dios tiene para una persona en un momento específico de su vida. Y hay santos que nos hablan de esto. De hecho, aquí teniendo la foto del Santo Padre Pío de Pietrelcina, se cuenta que él profetizó que ahora San Juan Pablo II, cuando le llegó a visitar siendo un joven sacerdote, él dijo, el Santo Padre Pío de Pietrelcina dijo, y este joven sacerdote algún día será papa. Y vean cómo Dios confirmó eso. También mencionan que, hablando del Santo Padre Pío, por quien yo tengo un especial cariño, una especial devoción, entre otros santos, dicen que él en algún momento llegó a confesarse una señora que cometió el pecado del aborto. Se arrepintió y bueno, a los años fue a confesarse y el Santo Padre Pío le dijo, y ese niño que usted abortó, en la misericordia de Dios iba a ser el Papa. No sabemos qué papa hubiera sido y si hubiera sido electo en lugar de alguno de los que tuvimos en algún momento. Eso no importa aquí, eso es lo de menos. Lo que importa es la palabra que Dios le dirigió a esa persona. No le habló de algo futuro, le habló de algo pasado. Fue una palabra de Dios para esta persona. Le dijo, mire, Dios le manda a decir esto. Obviamente nosotros no esperamos llegar a la altura espiritual de Santo Padre Pío de Pietrelcina, pero Dios puede darnos alguna palabra para los hermanos que nos piden oración. Las funciones del profeta es anunciar y denunciar, anunciar la salvación y denunciar el pecado, así de sencillo. En esto se resume, de hecho, a hablar de parte de Dios. Isaías 58, pueden leerlo ahora que este video se está grabando 3 de marzo de 2026, en la Santa Cuaresma del Señor del año 2026. Perdón. Entonces convendría que repasáramos el capítulo 58 del libro del profeta Isaías, cuando habla sobre el ayuno agradable a Dios. Pero también los primeros versículos hablan de cómo Dios se dirige al profeta para que hable al pueblo de Israel. El profeta ofrece desde su experiencia espiritual el amor de Dios y da a conocer a sus hermanos lo que ha recibido de él. El profeta no da de lo propio, sino sería, como dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 2, una cisterna agrietada que no retiene el agua. Porque no da de lo suyo al profeta, por muy santo, por muy inteligente, por muy docto que sea el profeta, sea el hombre que está hablando de parte de Dios, por muchos diplomados o cursos de teología, incluso puede tener doctorados en teología, no puede dar de lo suyo o no debe dar de lo suyo. De hecho, no da de lo suyo el verdadero profeta. El verdadero profeta da lo que Dios le ha transmitido a él, lo que Dios le ha dicho. Habla en mi nombre, profeta. Entonces, veamos. De su experiencia espiritual, Dios se vale para ayudar a sus hermanos en la fe. Lo que siempre se recibe de Dios, no de la persona, no es una iniciativa personal. Es algo que Dios manda a decir. Esto hay que recalcarlo muchas veces porque ahora vemos que lamentablemente hay gente, sobre todo en sectas protestantes, que dicen, es que el profeta no sé qué, o la profetiza. Yo recuerdo que hace ya unos 15 años aproximadamente, ya por el año 2010, 2012, yo vi, fue antes todavía, fue 2009, 2010 posiblemente, porque hubo una persona, un pastor protestante, él tenía su negocio, su secta protestante, donde acudía gente de mucho poder adquisitivo. En alguna ocasión hicieron ellos una asamblea. Y entonces llegó una profetisa, supuestamente una profetisa, y le dijo que él había sido consagrado, no me recuerdo si era, no había sido sacerdote para siempre, por supuesto, pero creo que había sido consagrado como pastor para siempre,
o apóstol para siempre, algo así, pero el para siempre sí estuvo. No recuerdo qué rango le dio, pero le dijo que había sido consagrado para siempre. Pero ¿quién es esta mujer que estaba consagrando, así entre comillas, al pastor protestante? Y después fue esa una de las objeciones que le pusieron a este pastor cuando fue candidato a la presidencia de la República de Guatemala, que posteriormente fue ministro en el gobierno que tomó posesión en el año 2012. Por eso les digo que posiblemente fue 2009 o 2010 cuando esta señora, supuestamente en nombre de Dios, ungió y bendijo a esta persona como un siervo para siempre. Digamos que lo instituyó como pastor para siempre, como pastor eterno. Y entonces algunos rivales de este pastor protestante decían, mire, pero él fue designado como pastor para siempre, entonces él no puede competir en las elecciones. Al final lo hizo y bueno, no ganó la presidencia, pero vamos al hecho. Lo que nos interesa es que esta señora se apropió algo que solamente de Dios viene, usando también otras experiencias protestantes que, es que a mí el Señor me reveló que yo tenía que ser un pastor o un apóstol, dicen algunos ya usan el rango de apóstoles. Y qué triste cuando vemos personas que se prestan a esos juegos y dicen, es que yo designé en nombre de Dios a tal persona como apóstol, yo le ungí. Hay que tener mucho cuidado con estas personas que supuestamente están hablando del don de profecía, que es legítimo, que Dios lo dejó consignado desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también se menciona. Pero siempre hay que tener sujeción a la palabra de Dios. Y de hecho ya en otro capítulo de este libro, no sobre la intercesión, sino que en otro tema, hablaremos un poco sobre cómo identificar a los verdaderos y a los falsos profetas. Aquí tenemos una imagen. Obviamente no habían fotografías en ese momento. Este es un dibujo que muestra cuando el profeta Natán está reprendiendo al rey David por el adulterio que cometió con Betsabé, cuyo hijo, según la palabra de Dios, falleció. El hijo fruto de ese adulterio falleció. Pero antes de que el hijo falleciera, Natán el profeta, en nombre de Dios, llegó a reprender al rey David. Y aquí hay algo interesante que yo lo tengo en el libro y se los comparto a ustedes. Dios puede, no está obligado, puede revelar al intercesor algo que la persona por quien está orando necesita saber. Por ejemplo, el origen de la depresión de una persona es el adulterio. Como en el caso del Salmo 32, hablando aquí del rey David, cometió adulterio y posteriormente él cayó en depresión. No digo que toda la depresión sea consecuencia del adulterio. De hecho, yo en mi experiencia personal, en mi vida, fui medicado con depresión en grado leve a moderado durante algunos años, más o menos entre el año 2006 y 2008, pero no fue consecuencia de un adulterio. Fue consecuencia, y ya lo abordaré en el libro sobre textos del Nuevo Testamento, fue por unos acontecimientos que se fueron desencadenando con el paso del tiempo, entre ellos la muerte de mis padres y posteriormente, más o menos 2 años después de eso, cuando yo estaba ya preparado, según mi propio criterio, para ingresar al seminario, y Dios me dijo por medio de mi director espiritual, me dice, tu camino es el matrimonio. Ahí hubo una palabra de profecía. Cuando Dios le reveló a mi entonces director espiritual, le dijo, tu vocación no es el sacerdocio, es el matrimonio. Yo no lo entendía en ese momento. Posiblemente el rey David no lo entendió en ese momento, aunque sí le dolió cuando lo reprendió el profeta Natán, pero no lo entendió. Muchas veces no entendemos la palabra que Dios nos dirige en un momento determinado. Pero entonces les digo, esos acontecimientos desencadenaron en mí una depresión y yo estuve medicado, de hecho, con antidepresivos y otras medicinas para tratar mi mal. Pero en el caso que estamos planteando aquí, la depresión sí podría venir de un adulterio. Y como consecuencia, dice el ejemplo de la oración de intercesión, el Espíritu Santo puede pedirle a quien intercede que desenmascare el adulterio que le está ocasionando esta enfermedad y que no sanará hasta que no abandone este pecado. Es posible.
¿Cuántas veces nosotros vemos personas que tienen alguna enfermedad y van con el médico y no les encuentran nada? De hecho, en mi experiencia personal, ahora que abordo esto de la depresión, les comparto. Yo tenía un padecimiento. La temperatura de inicios de año aquí en Guatemala desciende bastante. Y yo recuerdo que estuve en un retiro de un fin de semana en un grupo dentro de la iglesia. Y entonces fue en enero del año 2006 o 2006 creo que fue. Sí, en enero del año 2006, que fue una de las noches más frías en mucho tiempo. Recuerdo que los periódicos de la época dijeron que ese fin de semana estuvimos creo que a 6 grados. Mucho calor, mucho frío, un excesivo frío para nuestros países centroamericanos. Aquí en Guatemala, cuando estábamos en ese retiro, me recuerdo que había personas que tenían, aparte de su camisa, tenían suéter, tenían alguna chumpa o tenían algún abrigo, bufanda, gorra, andaban temblando del frío. Pero yo andaba solo con una playera y me sentía cómodo a 6 grados. Algo irracional, que si yo viviera o fuera de un país nórdico o estuviera en Rusia o en aquellos lugares o en Alaska, en Canadá, pues sería comprensible porque 6 grados sería algo manejable para andar así sin abrigarme demasiado. Pero ese fue el síntoma que yo tuve. Y entonces me hicieron una serie de exámenes y de todo estaba bien, físicamente hablando. El problema no era físico, lo mío, sino que era un problema, como les digo, de depresión. Entonces puede suceder que con alguna persona pueda decir, mira hermano, yo ya fui con el médico y no me encuentran nada. He ido con todos los médicos posibles y no me encuentran nada. Puede ser que la raíz de su padecimiento sea algo espiritual. Por eso lo revelará el Espíritu Santo. Así como lo hizo con el profeta Natán, así puede revelarlo a nuestros corazones si intercedemos. Ajá, hay que tener cuidado con esta imagen. Lobos vestidos con piel de oveja abundan. Y tristemente tengo que decirlo, en la iglesia abundan lobos con piel de oveja. No estamos hablando de pastores protestantes ya, como el caso de este señor o de los otros que andan hablando ahí de la mal llamada teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, que son abiertamente lobos con piel de oveja. O como el pastor aquel que se autoproclamó apóstol y dice, sabes que en una revelación el Señor me dijo que yo era apóstol, y hace un gran negocio. Ya han adquirido varias propiedades de una colonia aquí cerca de donde yo vivo. Entonces yo digo, pues bueno, esta gente este señor ha logrado convencer a sus seguidores que realmente es un apóstol, pero no es apóstol ni sucesor de los apóstoles. Fuera sucesor de los apóstoles sería un obispo, pero él es protestante y bueno, él incluso mencionó ya hace varios años una jugada que hizo para ingresar ya como protestante, porque decía, yo no estaba casado por la iglesia y tampoco estaba bautizado, hablando iglesia entre comillas protestante, ¿verdad? Entonces dice que él, para que lo bautizaran, tenía que estar casado por la iglesia, y para estar casado por la iglesia tenían que bautizarlo. Entonces en ambos lugares mintió. Para que lo bautizaran dijo que sí estaba casado por la iglesia, y para que lo casaran por la iglesia dijo que sí estaba bautizado. Posteriormente procedió según recuerdo que mencionó en alguna ocasión. Vemos cómo esta persona es tan mentirosa y cómo ha ido engañando a sus seguidores. Pero ¿cómo identificar si la profecía, o profecía entre comillas, viene de Dios o de mi propia iniciativa? Aquí está el texto. Entonces si era aquí donde íbamos a meditar. Yo recordaba que es en otro lugar, en otro capítulo que íbamos a ver criterios para reconocer si un profeta o si alguien está hablando de parte de Dios o está hablando en nombre propio. Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 13 y versículos 16 al 21.
Se los dejo aquí para que ustedes lo estudien en su casa. También el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 21 y 22. Ahí la palabra de Dios nos da criterios para descubrir si alguien está profetizando o si está hablando en propio nombre, porque pueden haber muchísimos lobos con piel de oveja, que algunos lo que pueden buscar es la plata. Quieren endulzarle el oído a los hermanos para decirles lo que ellos quieren escuchar y no están hablando de parte de Dios. Pero hay de aquellos que hagan eso. Hay otros que pueden buscar fama, pueden buscar popularidad, pueden buscar aprobación, pueden buscar muchas otras cosas excepto la gloria de Dios. Y cuando nosotros no cumplimos con lo que nos dice ahí el profeta Jeremías y el libro del Deuteronomio, no estamos buscando la gloria de Dios. No estamos hablando en nombre de Dios, sino que estamos hablando en nombre del demonio. Hay que tener mucho cuidado, que Dios nos libre de ser profetas del diablo, sino que seamos profetas del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuidado con falsos profetas que buscan su propio beneficio. El Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículo 38 al 40 nos da también algunas alertas, algunos avisos. Nos dice Dios, el Señor Jesús nos dice: tengan cuidado de no ser como estas personas, no ser aquellos que buscan su propio beneficio. Hay quienes hacen grandes oraciones, dice el Señor Jesús, sobre texto para quitarle sus cosas a las viudas y a los huérfanos, a los más necesitados, a los más débiles, a los más ignorantes en la fe, a los neófitos, a los nuevos, los engañan y les quitan muchas cosas. Tengamos cuidado. Siempre que alguien se nos venga y: hermano, tengo una palabra de Dios para usted, cuidado. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir si esta persona habla en nombre propio o no. Y contrastémoslo con estos 3 textos bíblicos. Y escuchémoslos, y ya pasamos por estos filtros de la palabra de Dios. Escuchemos a esta persona, pero no les hagamos caso a la primera. Vayamos con un director espiritual, un sacerdote santo, que sea de Dios, planteémosle el caso y que Dios nos hable por medio de esta persona y que nos diga: no es voluntad de Dios, o sí es voluntad de Dios, hágale caso a lo que le están diciendo. Pero confrontemos lo que nos están diciendo, en primer lugar con la palabra de Dios y en segundo con alguien santo. Si nos invitan a pecar o a desobedecer a la Santa Madre Iglesia Católica, no viene de Dios. Es un primer criterio, adicional a los que están aquí en la palabra del Señor. Dios puede comunicarnos su plan de amor y salvación para nuestros hermanos. Una recomendación práctica es: si nosotros sentimos en el corazón el deseo de profetizar a alguien, supliquemos insistentemente al Espíritu Santo que nos conceda los signos que nos permitan identificar si se trata de una inspiración suya o si es únicamente una buena intención. En el mejor de los casos será una buena intención, porque si no, estaremos buscando cualquier cosa excepto la gloria de Dios. Supliquemos insistentemente al Espíritu Santo, no una ni 2 veces, insistentemente. Vayamos al Santísimo Sacramento del altar, consultémoslo con alguien santo, con una persona que sea de fe probada, y sin darle detalles de persona ni nadie, digámosle: mire, yo quisiera plantearle este caso, pero quiero saber si es de Dios. No nos vayamos a la primera. Supliquemos al Espíritu Santo que Él nos conceda la gracia de saber si estamos hablando de parte de Él o no. Y como está esta imagen en el desierto de la oración podemos encontrar la voz de Dios. Dios obviamente puede comunicarnos palabras para otros hermanos, si esto ayuda a la salvación de los hermanos y a su conversión. Entonces debemos estar atentos a la acción del Espíritu Santo, atentos y abiertos a la acción del Espíritu Santo. Supliquemos al Señor que nos dé esa gracia para poder hablar en su nombre y ser profetas con las consecuencias que esto lleva.
Y ahora, hermanos, como siempre les digo, que espero que Dios les bendiga, que su paz que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y digamos junto con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Aquí está mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico, y aquí está el nombre de mi canal de YouTube, donde ustedes pueden buscar estas enseñanzas y compartirlas con personas a quienes ustedes consideran que pueden ser de bendición. Y ahora haremos nuestra oración para suplicar al Señor su gracia y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, que su alma y la de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, y si Él nos concede su gracia y bendición, en una próxima ocasión seguiremos meditando la palabra de Dios para amarle más cada día.